En medio de la housing crisis que convirtió a Phoenix en horno de alquileres imposibles y a Scottsdale en playground de inversionistas con cash, Arizona se vendió como el desierto de las oportunidades donde el sol brilla gratis y la vivienda todavía se puede comprar. Sin embargo, Tucson ya escribe precios que duelen y Flagstaff dejó de ser secreto hace una década mientras el agua se convierte en pregunta incómoda que nadie quiere responder. Aún así, lejos de los titulares y las áreas metropolitanas saturadas, el Grand Canyon Estate todavía esconde rincones donde los números cierran si se miran con método y se aceptan los compromisos. Hoy recorreremos 30 ciudades con casas más baratas para entender qué hay detrás del precio. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y descubre los secretos y curiosidades del mercado inmobiliario de cada estado de Estados Unidos. Que nadie más te contará. Parte 1. Primeras 8 ciudades. Vamos con el primero, Douglas. En la frontera con México, donde Agua Prieta dibuja la línea, Douglas mantiene tickets por debajo de $220,000 con economía binacional que sostiene comercio, aduanas y manufactura ligera. Sin embargo, dependencia de la frontera y calor extremo del desierto de Sonora obligan a presupuestar climatización industrial. Por otro lado, empleados de aduanas, trabajadores de maquiladoras y personal educativo encuentran aquí cuotas fijas sin la competencia de inversionistas externos. Aún así, el termómetro de mayo a septiembre convierte el aire acondicionado en cuestión de supervivencia y no de confort. Como consecuencia de esto, inspección rigurosa de BAC, consumo histórico de verano y empleo verificado en gobierno o manufacturas separan a ciertos de tropiezos. Porque aquí el sol cobra primero y pregunta después. 2. Bisbee, en las montañas Mule. Con historia minera de cobre y calles empinadas, Bisbee ofrece entradas por debajo de $250,000 con identidad artística que atrae a quien huye de lo convencional. Sin embargo, empleo limitado y servicios básicos exigen ingresos remotos o retiro con caja robusta. Por otro lado, artistas, escritores y teletrabajadores encuentran refugio creativo con altitud que templa el calor del desierto. Aún así, stock antiguo con capex escondido en techos, cañerías y envolventes mastica reservas si se salta inspección. Como consecuencia de esto, casa con sistemas básicos actualizados, agua verificada y expectativas realistas de liquidez transforman la montaña minera en proyecto viable solo para permanencia larga. 3. Sierra Vista. Al norte de la frontera, con Fort Huachuca dictando la economía, Sierra Vista mantiene precios por debajo de $280,000 en un mercado sostenido por empleos militares y de defensa. Sin embargo, dependencia de la base introduce concentración de riesgo que exige contratos bien diseñados. Por otro lado, personal militar, contratistas de inteligencia y empleados de servicios encuentran cuotas que liberan del alquiler. Aún así, calor del desierto alto y viento constante obligan a priorizar climatización eficiente y sellado de envolventes. Como consecuencia de esto, 3-2 cerca de la base, con BAC moderno y contratos de medio plazo sincronizados con rotaciones militares, convierte la dependencia en estabilidad si calculas el ciclo. 4. Nogales. En la frontera sobre la Interstate 19, Nogales funciona como nodo comercial binacional con casas por debajo de $240,000. Sin embargo, economía ligada al comercio internacional introduce volatilidad que exige empleo verificado. Por otro lado, trabajadores de aduanas, logística y servicios educativos sostienen alquileres de medio plazo sin vacíos dramáticos. Aún así, calor extremo y altitud variable convierten la climatización en primera línea de defensa presupuestaria. Como consecuencia de esto, unifamiliar cerca de empleadores principales, con aire acondicionado dimensionado correctamente y días en mercado moderados, transforma el comercio en refugio financiero si aceptas la frontera. 5. Wilcox. En el sureste, rodeada de viñedos emergentes y ranchos históricos, Wilcox ofrece tickets por debajo de $230,000 con economía agrícola que respira despacio. Sin embargo, dependencia del campo y distancia a servicios especializados exigen anclar ingresos con solidez. Por otro lado, familias con raíces en la región y trabajadores de agricultura encuentran cuotas que liberan del ciclo de alquiler. Aún así, calor del verano y viento del desierto obligan a priorizar eficiencia térmica y sellado antes que acabados vistosos. Como consecuencia de esto, 3-2 sencillo con climatización verificada, agua en regla y empleo local o remoto estable transforman el valle en estabilidad real si aceptas el ritmo rural. Viñedos crecen, calor manda. 6. Safford, en el valle del río Gila.
con minería de cobre y agricultura sosteniendo la economía. Safford mantiene precios por debajo de $250.000 en un mercado sin competencia externa. Sin embargo, aislamiento geográfico y dependencia de sectores cíclicos obligan a caja de emergencia robusta. Por otro lado, empleados de minas, trabajadores de agricultura y personal educativo sostienen contratos de 12 meses sin fantasías de Airbnb. Aún así, calor extremo del valle. Bajo y distancia a centros médicos especializados exigen climatización industrial y reservas para desplazamientos. Como consecuencia de esto, casa con VAT dimensionado para desierto, empleo verificado en minería o gobierno, y cálculo honesto de distancias separan plan viable de sorpresa operativa. Cobre sostiene, valle arde. 7. Thatcher, vecina de Safford en el mismo valle del Gila. Thatcher ofrece vida de pueblo con precios por debajo de $240.000 y Eastern Arizona College sosteniendo servicios. Sin embargo, empleo limitado y calor extremo obligan a presupuestar climatización como capítulo permanente. Por otro lado, empleados universitarios, trabajadores de agricultura y personal de servicios educativos se encuentran hipotecas que respiran mejor que rentas urbanas. Aún así, consumo eléctrico de mayo a octubre decide la viabilidad del proyecto más que cualquier acabado interior. Como consecuencia de esto, 3-2 con aire acondicionado moderno, aislamiento correcto y empleo estable en educación o agricultura convierten el valle en refugio financiero si aceptas el termómetro. Universidad estabiliza, Julio Devora. 8. Winslow, en la Interstate 40, con historia ferroviaria y turismo de la Route 66, Winslow mantiene tickets por debajo de $230.000 en un mercado que camina sin prisa. Sin embargo, empleo concentrado en servicios básicos y paso obligan a anclar ingresos con teletrabajo o empleos regionales. Por otro lado, trabajadores de ferrocarril, empleados de servicios y personal del condado sostienen alquileres si la gestión es realista. Aún así, viento constante del desierto alto y temperaturas extremas exigen mantenimiento preventivo de techos y envolventes. Como consecuencia de esto, casa sencilla con sistemas básicos funcionales, empleo verificado y días en mercado largos que exigen paciencia separan plan viable de apuesta nostálgica. Route 66 atrae, empleo limita. Parte 2. 7 ciudades con oportunidades mejores. 9. Cooley, al sur de Phoenix en el corredor agrícola. Cooley funciona como suburbio lejano con casas por debajo de $260.000. Sin embargo, el commuting a la metrópolis puede tragarse el ahorro si no se mide en gasolina real. Por otro lado, trabajadores de prisión estatal, agricultura y manufactura encuentran aquí cuotas fijas que compiten con alquileres imposibles de Maricopa County. Aún así, calor brutal del desierto bajo y crecimiento sin planificación obligan a verificar calidad de servicios municipales antes de ofertar. Como consecuencia de esto, 3-2 cerca de empleadores principales, con climatización eficiente y acceso verificado a escuelas funcionales, convierte los minutos en margen si el empleo está en el corredor. Prisión emplea, commuting mide. 10. Casa Grande. Entre Phoenix y Tucson sobre la Interstate 10, Casa Grande ofrece precios por debajo de $280.000 con logística y manufacturas sosteniendo la economía. Sin embargo, crecimiento rápido y property taxes crecientes obligan a calcular costos ocultos sin ingenuidad. Por otro lado, empleados de almacenes, trabajadores de distribución y personal de servicios educativos sostienen alquileres de medio plazo sin vacíos dramáticos. Aún así, calor extremo convierte la eficiencia térmica en religión porque un bat viejo devora más presupuesto que cualquier mejora cosmética. Como consecuencia de esto, unifamiliar cerca de la Interstate, con aire acondicionado dimensionado correctamente y días en mercado moderados, transforma la posición estratégica en estabilidad real. Logística paga, calor dimensiona. 11. Eloy, al norte de Casa Grande en el mismo corredor agrícola. Eloy mantiene tickets por debajo de $250.000 con economía sostenida por prisiones estatales y agricultura. Sin embargo, dependencia de sectores concentrados y servicios limitados exigen empleo verificado. Por otro lado, empleados correccionales, trabajadores de campo y personal educativo encuentran cuotas que liberan del ciclo de alquiler. Aún así, calor del desierto bajo y calidad del aire en temporada de cosecha obligan a priorizar climatización y filtración. Como consecuencia de esto, 3-2 con VAT moderno, cerca de empleadores y con sistemas de filtración verificados, convierte el corredor en refugio financiero si aceptas el perfil laboral concentrado.
Prisiones sostienen, calor cobra. 12. Florence, al este de Casa Grande. Con prisiones estatales y federales dictando la economía, Florence ofrece entradas por debajo de $270.000 en un mercado sin competencia externa. Sin embargo, dependencia absoluta del sistema correccional introduce riesgo que solo se mitiga con empleo gubernamental verificado. Por otro lado, personal de prisiones, empleados del condado y trabajadores de servicios sostienen contratos estables que pagan sin estridencias. Aún así, calor extremo y viento del desierto convierten el sellado y la climatización en inversión obligada. Como consecuencia de esto, casa con aire acondicionado dimensionado, empleo estable en gobierno y ubicación cerca de instituciones principales separan estabilidad de vacancia sorpresa. Prisiones mandan, calor exige. 13. Globe, en las montañas Pinal. Con historia minera de cobre y topografía dramática, Globe mantiene precios por debajo de $260.000 y altitud que templa el calor del desierto. Sin embargo, empleo limitado y distancia a Phoenix obligan a anclar ingresos con solidez. Por otro lado, trabajadores de minería, empleados de salud y personal educativo encuentran hipotecas que respiran mejor que rentas metropolitanas. Aún así, stock antiguo con capex escondido en techo sí. Cañerías mastica reservas si se salta inspección rigurosa. Como consecuencia de esto, 3.2 con sistemas actualizados, empleo verificado en minería o servicios, y cálculo real de commuting transforman la montaña en plan viable si valoras aire más fresco sobre acceso inmediato. Altitud templa, minería sostiene. 14. Paisón, en las montañas Mogollón Rim. Con pinos y aire fresco, Paisón ofrece tickets por debajo de $325.000 que compran escape del horno del valle. Sin embargo, economía ligada a turismo modesto y retiro introduce estacionalidad que exige gestión diligente. Por otro lado, trabajadores de servicios, empleados de salud y personal de silvicultura sostienen alquileres de medio plazo si los contratos están diseñados para residentes anuales. Aún así, nieve invernal ocasional y distancia a empleos metropolitanos exigen sistemas térmicos que funcionen en ambos extremos. Como consecuencia de esto, casa con calefacción y enfriamiento verificados, cerca de empleadores locales y con días en mercado moderados, convierte la altitud en margen financiero si aceptas el commuting o trabajas local. Pinos templan, turismo cicla. 15. Chow Low, más al norte en el White Mountains. Chow Low mezcla altitud con casas por debajo de $300.000 y comunidad que sostiene servicios regionales. Sin embargo, dependencia de turismo de verano e invierno introduce variables que exigen diversificación de ingresos. Por otro lado, empleados de hospitales, trabajadores de comercio y personal educativo encuentran cuotas que liberan del alquiler del valle. Aún así, nieve invernal y distancia a Phoenix convierten cada viaje en expedición planificada. Como consecuencia de esto, 3.2 con sistemas térmicos para altitud, empleo verificado localmente y expectativas realistas de aislamiento transforman la montaña en refugio si priorizas aire sobre acceso. Montaña libera, distancia mide. Antes de pasar a las siguientes 15 ciudades, recuerda suscribirte al canal y darle like para convertirte en un experto del sector inmobiliario estadounidense. Parte 3. Siguientes 7 ciudades con aún más oportunidad. 16. Holbrook, en la Interstate 40 camino a Nuevo México. Holbrook funciona como parada de carretera con casas por debajo de $240.000. Sin embargo, empleo concentrado en servicios de paso y turismo modesto obligan a anclar ingresos con solidez. Por otro lado, trabajadores de transporte, empleados de servicios y personal del condado sostienen contratos si la gestión es realista. Aún así, viento perpetuo del desierto alto y temperaturas extremas exigen mantenimiento preventivo de envolventes. Como consecuencia de esto, casa sencilla con sistemas básicos funcionales, empleo verificado y días en mercado largos que exigen paciencia separan plan viable de apuesta de paso. Paso sostiene, viento ataca. 17. Snowflake, al sur de Chow Low en el corredor de montaña. Snowflake ofrece entradas por debajo de $280.000 con economía sostenida por manufactura ligera y servicios educativos. Sin embargo, aislamiento relativo y clima de 4 estaciones exigen sistemas térmicos que funcionen en ambos extremos. Por otro lado, empleados de industria, trabajadores de educación y personal de salud encuentran hipotecas que respiran mejor que alquileres del valle. Aún así, nieve invernal y distancia a centros metropolitanos convierten cada salida en capítulo de presupuesto.
Como consecuencia de esto, 3.2 con calefacción y enfriamiento verificados, empleo estable localmente y expectativas de aislamiento transforman la altitud en refugio financiero de largo plazo. 4 estaciones, sistemas dobles. 18. EAGAR, en el extremo este cerca de Nuevo México, EAGAR mantiene tickets por debajo de $260,000 con vida de pueblo de montaña que desarma la ansiedad urbana. Sin embargo, empleo limitado y distancia extrema a servicios especializados exigen ingresos remotos o retiro sobrio. Por otro lado, familias con raíces en la región y teletrabajadores encuentran cuotas que liberan del ciclo de alquiler. Aún así, inviernos fríos de altitud y aislamiento geográfico obligan a priorizar calefacción eficiente y reservas para emergencias. Como consecuencia de esto, casa con sistemas térmicos modernos, agua verificada y empleo remoto estable convierten el extremo en plan viable solo para quien valora calma sobre velocidad. Montaña a isla, calma compensa. 19. Springerville, vecina de EAGAR en el mismo Valle de Round. Springerville replica la ecuación de altitud con precios por debajo de $270,000. Sin embargo, mercado pequeño y liquidez lenta obligan a comprar con expectativas realistas de reventa. Por otro lado, empleados de servicios forestales, trabajadores de ranchos y personal educativo encuentran viviendas sin competencia externa. Aún así, días en mercado largos y clima de montaña exigen paciencia de calendario y sistemas preparados. Como consecuencia de esto, inspección rigurosa de calefacción, empleo verificado localmente y horizonte de permanencia largo transforman el valle en refugio si aceptas que aquí el reloj camina diferente. Valle calma, liquidez espera. 20. Clifton, en el extremo sureste, con minería de cobre escribiendo la economía y cañones dramáticos, Clifton ofrece tickets por debajo de $230,000 en un mercado que no compite con nadie. Sin embargo, dependencia absoluta de la mina y aislamiento extremo introducen riesgo que solo se mitiga con empleo verificado. Por otro lado, trabajadores de Freeport Moran encuentran viviendas sin competencias y aceptan la lejanía y la volatilidad del sector. Aún así, calor del valle bajo y distancia a servicios médicos especializados exigen climatización industrial y reservas para emergencias. Como consecuencia de esto, casa con back dimensionado para desierto, empleo estable en minería y expectativas de permanencia transforman el cañón en plan viable solo para quien persigue el sector. Cobrepaga, cañón a isla. 21. Quartz City. En el desierto oeste cerca de California, Quartz City funciona como meca de R-Versus con casas por debajo de $220,000. Sin embargo, economía ligada a snowbirds y servicios mínimos obligan a ingresos externos o retiro sobrio. Por otro lado, comerciantes de temporada, empleados de servicios básicos y retirados encuentran vivienda barata si aceptan el pulso estacional. Aún así, calor extremo de mayo a octubre convierte el aire acondicionado en cuestión de supervivencia. Como consecuencia de esto, casa simple con climatización industrial, agua verificada y expectativas de estacionalidad dramática transforman el desierto en refugio invernal antes que residencia anual. Invierno vive, verano vacía. 22. Parker, en el río Colorado con California al otro lado. Parker ofrece entradas por debajo de $250,000 con turismo de agua y casinos tribales sosteniendo la economía. Sin embargo, dependencia de temporada de verano y calor brutal obligan a calcular estacionalidad y climatización. Por otro lado, empleados de casinos, trabajadores de servicios turísticos y personal de gobierno tribal sostienen alquileres de medio plazo si los contratos están sincronizados, aún. Así, consumo eléctrico de verano decide la viabilidad más que cualquier vista al río. Como consecuencia de esto, 3.2 con aire acondicionado dimensionado, cerca de empleadores principales y congestión diligente de temporadas, convierte el río en margen financiero si calculas el ciclo. Río atrae, verano devora. Parte 4. Últimas ciudades para no descartar. 23. Boise City. En el extremo noroeste sobre el río Colorado, Boise City funciona como escape de Las Vegas con casas por debajo de $280,000. Sin embargo, calor extremo del desierto del Mojave y dependencia de casinos tribales introducen variables que exigen cálculo completo. Por otro lado, empleados de casinos, trabajadores de servicios y retirados encuentran cuotas que liberan del alquiler de Nevada. Aún así, temperaturas que superan los 115 grados convierten la climatización en inversión crítica que decide todo.
Como consecuencia de esto, casa con back industrial, aislamiento excepcional y consumo histórico de verano verificados separan plan viable de quiebra silenciosa por factura eléctrica. Casinos pagan, horno cobra. 24. Lake Havasu City. Al sur de Buyead, en el mismo corredor del Colorado, Lake Havasu mezcla London Bridge con turismo de agua y precios por debajo de $325,000. Sin embargo, economía ligada a temporada de verano y calor extremo obligan a presupuestar estacionalidad y climatización como capítulos permanentes. Por otro lado, empleados de turismo, trabajadores de servicios náuticos y retirados sostienen alquileres si la gestión acepta vacancia estacional. Aún así, consumo eléctrico de mayo a octubre mastica más presupuesto que la hipoteca misma. Como consecuencia de esto, 3.2 con aire acondicionado dimensionado para invierno, contratos sincronizados con temporada alta y reservas para meses flojos convierten el lago en viable si priorizas aguas sobre confort. 25. Kingman. En la Interstate 40. A medio camino entre Las Vegas y Phoenix, Kingman ofrece tickets por debajo de $275,000 con economía de servicios de carretera y retiro modesto. Sin embargo, empleo limitado y calor del desierto alto obligan a anclar ingresos con solidez. Por otro lado, trabajadores de transporte, empleados de servicios y retirados encuentran hipotecas que respiran mejor que rentas de ciudades vecinas. Aún así, viento constante y temperaturas extremas exigen mantenimiento preventivo de techos y climatización verificada. Como consecuencia de esto, casa con sistemas básicos actualizados, empleo estable o retiro verificado, y días en mercado moderados transforman el cruce en refugio financiero si aceptas la posición intermedia. Cruce conecta, viento cobra. 26. Yuma. En el extremo suroeste donde California y México se encuentran, Yuma funciona como nodo agrícola y militar con casas por debajo de $290,000. Sin embargo, calor extremo que rompe récords nacionales y dependencia de estacionalidad agrícola obligan a calcular climatización y empleos sin fantasías. Por otro lado, empleados de la base aérea de Yuma, trabajadores de agricultura y personal de aduanas sostienen alquileres de medio plazo sin vacíos dramáticos, aún. Así, consumo eléctrico de abril a octubre convierte la factura de luz en capítulo central del presupuesto. Como consecuencia de esto, 3.2 con aire acondicionado industrial, empleo verificado en base o gobierno, y aislamiento excepcional separan estabilidad de sorpresa mensual porque aquí el termómetro manda más que cualquier acabado. Base sostiene, récords queman. 27. San Luis. En la frontera con México al sur de Yuma, San Luis ofrece entradas por debajo de $250,000 con economía binacional que sostiene comercio y agricultura. Sin embargo, dependencia de la frontera y calor que compite con Death Valley obligan a presupuestar en frío. Por otro lado, empleados de aduanas, trabajadores de maquiladoras y personal de agricultura encuentran cuotas que liberan del ciclo de alquiler. Aún así, climatización dimensionada para extremos y calidad de construcción variable exigen inspección quirúrgica antes de ofertar. Como consecuencia de esto, casa con VAT verificado, empleo estable en gobierno o manufactura, y consumo histórico confirmado convierten la frontera en refugio si aceptas que aquí el sol no perdona nunca. Frontera emplea, sol dimensiona. 28. Somerton. Vecina de Yuma en el corredor agrícola, Somerton mantiene tickets por debajo de $260,000 con economía sostenida por campo y servicios. Sin embargo, estacionalidad agrícola y calor extremo obligan a presupuestar continuidad laboral y climatización como religión. Por otro lado, familias con raíces en la región y empleados de procesamiento encuentran hipotecas que respiran mejor que rentas urbanas. Aún así, calor del desierto bajo convierte cada grado en dólares de factura eléctrica. Como consecuencia de esto, 3.2 sencillo con aire acondicionado moderno, empleo verificado en agricultura y aislamiento correcto transforman el valle en estabilidad si aceptas el termómetro como jefe. Campo sostiene, Julio manda. 29. Avondale, periferia oeste, en los bordes occidentales del Valle de Phoenix, Avondale todavía muestra inventario por debajo de $400,000 con acceso a empleos de manufactura y logística. Sin embargo, crecimiento explosivo y servicios que no siguen el ritmo obligan a verificar calidad de infraestructura. Por otro lado, trabajadores de industria, empleados de distribución y personal de servicios encuentran cuotas que compiten con alquileres del Valle Central. Aún así,
Calor extremo y property taxes crecientes exigen calcular climatización y costos fiscales sin ingenuidad. Como consecuencia de esto, 3.2 en desarrollos con servicios verificados, cerca de empleadores principales y con back dimensionado, convierte el crecimiento en margen si evitas las áreas sin infraestructura completa. Crecimiento exige verificación, calor cobra. 30, Buckeye, extremo oeste, más al oeste en el mismo corredor de expansión, Buckeye replica el modelo con precios ligeramente más accesibles por debajo de $375.000. Sin embargo, distancia extrema al empleo del Valle Central puede tragarse el ahorro en commuting. Por otro lado, familias que trabajan en el corredor oeste de manufactura encuentran hipotecas nuevas con garantías de construcción, aún así, JOA variables y calidad de escuelas en desarrollo obligan a filtrar por barrio con criterio. Como consecuencia de esto, casa nueva cerca de empleadores occidentales, con aire acondicionado bajo garantía y acceso verificado a escuelas funcionales, convierte la expansión en viable si el empleo está en el corredor correcto. Oeste crece, commuting mide. Vamos con una última, un bonus. Apache Junction, este selectivo. Al este del valle bajo las Superstition Mountains, Apache Junction ofrece bolsillos por debajo de $350.000 con acceso a senderos y comunidad de retiro. Sin embargo, calor extremo y población envejecida introducen variables que exigen cálculo de servicios médicos. Por otro lado, retirados y trabajadores de servicios encuentran cuotas que liberan del alquiler del Valle Central. Aún así, calidad de áreas variable y property taxes exigen filtrar por barrio con datos duros. Como consecuencia de esto, 3.2 en comunidades establecidas, con climatización moderna y cercanía a servicios médicos, convierte el este en refugio si priorizas montañas sobre juventud demográfica. Montañas templan, demografía envejece. Ahora que conoces la verdad oculta sobre el mercado de Arizona, ¿te gustaría vivir allí si tuvieras la oportunidad? ¿O en qué otro estado te gustaría comprar tu próxima propiedad? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios y ver cuántos estamos de acuerdo.